Bueno, buenos días para todos. Nuestra aporte a este nuevo Congreso de Ciencias Económicas, el ECON 2020, que tiene un formato diferente, que nos convoca en el medio de una situación muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Desde acá, nuestra idea es hacer un aporte desde la Cátedra de Planeamiento a Largo Plazo, a cargo de la ingeniera Estela Camarota, quien me acompaña, y de alguna forma tratar de hacer un aporte, no solo una charla que nos llene de respuestas, sino todo lo contrario, que nos venga a llenar de preguntas donde mucho hay para aportar. Estela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, encantada de estar aquí con vos. Siempre tan torbellino, creativo y buscador de respuestas y generador de preguntas, así que me encanta, me encanta. Bueno, y acá estamos. Bueno, aquí estamos ambos. Y aquí estamos ambos también como repensando y reflexionando y poniendo una mirada que siempre pretende ser creadora y positiva y que sume. Sí, Y sí, tal cual. nosotros hemos hablado mucho acerca de la situación actual de la carrera y de los programas y demás, y de los conceptos que se juegan en esos programas. Yo de a ratos voy a hacerte preguntas, Marcelo, porque están muy buenas las respuestas que vos podés dar. Así que voy a empezar con una y te voy a decir que vos sos un, digamos, impulsor de una revisión de la administración y hablas de la administración sustentable. Y está muy bueno que, digamos, por qué nos hace falta repensar estos conceptos y ponerle estos adjetivos que dan cuenta de situaciones actuales, globales y demás. A ver, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, un poco creo que el basamento de todo es la realidad que vamos viviendo, ¿no? Esta realidad que en el 2020 quedó muy expresada de una forma diferente, pero que ya venía cambiando, que en el último periodo de uno puede pensar, unos 10 años, 15 quizás, empieza a plantear que ya no solo alcanza, por lo menos para las organizaciones e incluso para los países, la lógica de generar riqueza, de generar valor económico, sino que es importante incorporar nuevas dimensiones. En algún sentido, el capitalismo, si se quiere, o el modelo económico, vino a proponer hace unos 100 años, por necesidad o conveniencia, la idea de incorporar valores sociales o cuestiones vinculadas a los derechos de las personas. Y eso en algún punto uno puede entender que hasta les dio buenos resultados, porque hoy tenemos índices a nivel mundial que, por ejemplo, determinan el mejor lugar para trabajar, el Great Place to Work, donde no solo es lindo colgarse el reconocimiento de ser un buen lugar para trabajar, sino que también generar buenos lugares para trabajar para las personas aumenta su productividad y por tanto las ganancias económicas de las organizaciones. En ese sentido, la propuesta viene con una analogía parecida. Definitivamente, los recursos naturales y las posiciones que fuimos tomando en todo el planeta nos dan cuenta de que tenemos que hacer lo que la administración, por concepto, nos pide hacer, que es administrar siempre recursos escasos. Y parece que por momentos nos olvidamos de eso como humanidad al avanzar y avasallar recursos naturales que en general vienen a ser no renovables y que se van extinguiendo. Entonces, un poco el planteo que nosotros, con el equipo que venimos trabajando en el Centro de Desarrollo Sustentable y demás, dijimos y creíamos imprescindible, es la necesidad de convertir la administración en una administración sustentable. Pero con la idea de incorporar este adjetivo, si se quiere, en el corto plazo, para que desaparezca y se incorpore en el concepto en el mediano y largo plazo. La administración debe ser sustentable.
La administración no debe avasallar en pos del beneficio económico recursos naturales y obviamente cuestiones sociales. Entonces, de eso se deriva la idea de plantear esta necesidad. Creo que el mundo cambió y viene cambiando y va a seguir cambiando. En ese sentido, si las ciencias económicas no se adaptan a esta nueva realidad o a esta nueva normalidad, me parece que van a quedar obsoletas. Me parece que eso es un campo imprescindible de acción que tenemos que trabajar. Porque cuando uno habla de la sustentabilidad, habla también obviamente, de cuestiones sociales, porque el deterioro del ambiente, el primero que impacta, es al que menos tiene. Y cuando habla de sustentabilidad o sostenibilidad, y si querés en algún momento después podemos charlar sobre eso, también estamos hablando de otras especies que acompañan nuestra estadía en el planeta. Y me parece que también ese es el otro equilibrio que tenemos que lograr. Y tenemos un componente extra que definitivamente para mí es imprescindible. Hablar de sostenibilidad o sustentabilidad es hablar de las generaciones que vienen. Es hablar de las generaciones de nuestros hijos, es hablar de las generaciones de nuestros nietos. Entonces también tiene que ver con la lógica de supervivencia, no solo actual, sino de bienestar actual y futuro. Pero bueno, esto es como para que lo empecemos a charlar. Es un detonante que nosotros hemos identificado y definitivamente queremos poder aportar todo lo que esté a nuestro alcance para reconfigurar la administración en esos términos. No sé vos, Estelita, ¿qué pensás al respecto? Vos sabés que yo soy muy maniática de las palabras, ¿no? Porque las palabras tienen un significado que está siempre contextualizado y que genera pensamientos, imaginación, diseños, o sea, no son triviales las palabras. Y yo creo que cuando repensemos los diseños nuevos que deberían estar presentándose, también tendríamos que plantearnos a ver cuál es la clase de cosmovisión que vamos a tener. Porque fíjate vos que, claro, las Naciones Unidas hablan de desarrollo, el desarrollo trae como una impronta generalmente material, por más que se hable de desarrollo humano, es mejorar la calidad de vida, pero hay cosas como que están faltando en esos aspectos porque no hay una lectura, desde mi punto de vista, no hay una lectura que incorpore, es muy border con lo económico siempre, es muy border, ¿no? Está faltando esa incorporación de esos elementos que estás diciendo vos, pero envueltos en una mantilla que tiene que ver con valores muy fuertemente. Nosotros podemos tener una sociedad muy desarrollada desde nuestro punto de vista porque accede a buenas condiciones de vida, de confort y demás, pero que no está autorrealizada. A veces esas sociedades desarrolladas implican un trabajo excesivo. El trabajo excesivo, quién sabe, se obtiene de ambientes laborales muy cómodos, en donde de alguna manera se seduce a la gente para que trabaje más, para que se quede más tiempo, o para que en este momento que estamos atravesando permanezca sentado durante más tiempo también frente a una computadora, porque trabajar en casa es más cómodo. O sea, hay una tensión entre la comodidad y la salud muchas veces incluso. Es súper delicado todo lo que estamos hablando, porque son muchas palabras que arrojan sombra. Y si bien hay una cara luminosa y una cara oscura de la luna, y que todo lo tiene, a veces esa sombra se hace más grande y puede invadir, seduciendo, seduce e invade.
Entonces, de golpe nos encontramos prisioneros de sistemas que en realidad no nos están conduciendo a lo que queremos. O sea, ¿cuál es la calidad de vida? ¿Qué quiere decir vivir mejor? Quien sabe vivir mejor es trabajar menos. O, digamos, tener un espacio como para un ocio creativo o espacio para estar en familia, para desarrollarnos como seres humanos, como esa parte en el planeta que ha hecho tantas cosas. Y vos salís por la calle y pensás que en el mismo lugar que estamos pisando, hace tiempo atrás había selva, había una foresta impresionante, y que andábamos desnudos o con lo mínimo, y que nos arreglábamos con muy poquitas cosas, y a partir de eso, cómo fuimos agregando y agregando y agregando complejidad, y mirás todo a tu alrededor, y todo es creación, todo es instrumento que salió de estos seres que nosotros somos. Bueno, caramba, ¿cómo tenemos este poder transformador? ¿Y este poder transformador nos está haciendo más felices? Si mirás el rostro de la gente por la calle, no te digo ahora en la pandemia en el que ves la mitad del rostro y ves ojos preocupadísimos, pero pongámonos antes de la pandemia, no veíamos gente feliz. O sea, hay algo que estamos haciendo mal, por eso yo abono fuertemente la idea de repensar el tema de la administración, porque además todo es administrable. Y además porque tenemos ese paradigma de los recursos escasos cuando vivimos en un mundo de una abundancia impresionante, pero no tenemos metido adentro de nuestra cabeza la idea de abundancia. Entonces, es como tengo todo el tiempo miedo de ser pobre y acumulo y guardo, y tampoco comparto, ¿no? Porque tiene que ser para mí. Y porque además mi acumulación y mi riqueza es mía, 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 y no de otro. Entonces, eso me hace más fuerte, supuestamente, cuando lo que me hace más fuerte es que todos estemos fuertes, ¿no? Entonces, hay un montón de conceptos sutiles que hay que trabajar mucho, 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 pero adentro de nuestra cabeza, como una concepción diferente. Incluso cuando decimos, Marcelo, que lo decimos todo el tiempo, los recursos naturales, cuando nos ponemos a mirar los recursos naturales, es porque nosotros somos los dueños. Y es mentira. Es mentira porque no somos los dueños. Nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, cuando talan un árbol en un bosque nativo, me están cortando un brazo. Esa concepción no la tenemos. Entonces arrasamos y rompemos, porque lo que buscamos es el aquí y ahora y el beneficio así inmediato, el supuesto beneficio inmediato, con esta lectura que vos estabas diciendo, no hecha de mirar qué es lo que va a pasar con las futuras generaciones, ¿no? Que es una responsabilidad brutal, o sea, qué clase de mundo le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eso es algo que a mí me impresiona cuando muchísimas veces se dice, bueno, es de ustedes el mundo del mañana, y entonces ustedes, no, somos nosotros, hoy, ahora, los que tenemos que corregir las cosas que estamos haciendo mal. ¿Las recibimos mal? Es verdad, las recibimos mal. Corrijámoslas, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con que hay que hacer una limpieza de paradigma, una limpieza de puntos de partida, de diseños básicos, pero sensibles, absolutamente sensibles. No, digamos, la parte social no es simplemente la persona que trabaja en las organizaciones, la parte social es lo que nos chocamos cuando salimos a la puerta y vemos personas que están revolviendo los containers de basura. Esa parte, que parece como sacada de los cálculos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estamos asombrados en la pandemia que hay como no comprenden o no se lavan las manos, personas que no tienen agua y personas que nunca pudieron comprender porque nunca pudieron acceder a la educación. Entonces, realmente, yo estoy completamente convencida
que la función de administrar es impresionantemente importante. Sea muy poco o sea mucho, porque lo mucho también es una responsabilidad enorme. ¿Cómo hago cuando me sobra? ¿Qué hago? ¿Sigo acumulando o comparto y reparto? Es decir, ¿cuál es la posibilidad de mirar a mi alrededor? ¿No? Me parece fundamental esa revisión, Marcelo, porque de nuestra facultad, independientemente de que no es la mía de origen, pero es la mía hace 30 y pico de años, salen incluso las personas que están colocadas en lugares muy preponderantes dentro de las organizaciones. Y la dirección que puedan aportar esas personas es como se va a conducir la nave. Entonces es altísima. Comparto tu preocupación. Sí, tal cual, Estelita, tal cual, digo, si acá tenemos, a mí también un poco me conmueve la situación, me preocupa y me ocupa, porque, bueno, si una de las cosas que fui aprendiendo en planeamiento y en dirección, incluso cuando era tu estudiante, tú eras tu alumno, es que no, haciendo lo mismo no pretendamos llegar a lugares distintos. Digo, si nuestra mente crea un problema, es imposible deshacerlo con la misma mente que lo creó, parafraseando a Einstein, ¿no? Y de alguna forma hay con dos o tres datos de la realidad, incluso global, donde decís, bueno, el 1% de la población tiene el 90% de la riqueza a nivel mundial, o en Argentina tenés el 60% de los menores de 14 años abajo de la línea de pobreza, definitivamente algo hicimos mal. Digo, ¿no? Y acá no hay medias tintas. No podemos considerar que lo hicimos bien. Entonces tenemos que cambiarlo. Si yo aprendí que si algo, uno se choca con una realidad con la que está a disgusto, incluso si esa realidad nos es cómoda, porque la verdad es que nosotros somos del pedazo de población que mejor la pasa, digo, y hemos logrado, porque aparte también hay otra concepción, y acá sí me sumo a la lógica de valores que vos planteás, nosotros somos de los que estudiamos en una universidad pública gracias al aporte, y yo en esto soy muy tajante con, ojo que la universidad pública no es gratuita, es no No es arancelada, gratuito. es no arancelada. La sociedad paga por la universidad pública Sí, y paga señor. por tener universitarios y personas pensantes y formadas para dar ciertas discusiones y ciertas transformaciones. Y cuando vos, como bien decís, te encontrás con que de la Facultad de Ciencias Económicas salen personas que ocupan lugares estratégicos para esa formación, para esa transformación de la realidad, definitivamente eso a mí me motiva a decir, bueno, aprovechemos y transformemos. Y en eso voy a hacer casi una autocrítica para todos los que somos parte del claustro docente. Nosotros seguimos dando clases con un programa del siglo pasado, literalmente del siglo pasado, no lo estoy exagerando, ¿eh? Nuestro plan es del año 97. Yo me recibí como alumno en ese plan. Hace 17 años me recibí, y cuando veo a los chicos que se reciben hoy, se están recibiendo con el mismo plan que yo me recibí, y digo, ojo que el mundo es completamente diferente del que yo vivía cuando estaba próximo a ser un graduado en Ciencias Económicas. Entonces digo, ahí tenemos una responsabilidad específica. Nuestra carrera y nuestra facultad tiene la responsabilidad, más allá de, y esto más allá de los intentos fallidos o no fallidos, de actualizarse, de estar al servicio de una nueva realidad, de formar líderes con una cabeza actual, con una cabeza útil, con una cabeza transformadora. Y en esto yo me tomo el lujo de decir, miren que yo estoy acompañado por una de las pocas docentes que ni siquiera se formó en nuestra casa de estudios. Entonces, digo, y así todo tiene la responsabilidad y tiene el compromiso de plantear la necesidad de estar actualizado, y se actualiza dentro de las posibilidades que tenemos cada uno de los docentes constantemente. No está en la cómoda de decir, bueno, voy a dar el contenido que estuvo aprobado en el año 97 en la materia, bla, bla, bla. No. Entonces, me parece que es definitivamente un buen momento para salir de esta comodidad.
Y ahí, tocando Bueno, el tema de valores, te voy a sumar algo que parece que no, pero está muy intrínseco en todo lo que estamos hablando. Finalmente, cuando hablas de sustentabilidad, hablas de respeto por el otro. El claro. otro es, entiéndase, el otro por la persona que tenés al lado, el otro por la especie que tenés al lado, el otro por la persona que viene después de vos en esa cadena generacional. Es decir, el otro en todo sentido. Entonces, hay que recuperar ese valor por el otro, de respeto hacia el otro. No es avasallo y me llevo puesto todo, porque eso, lamentablemente, les quiero comunicar a mis queridos alumnos, estudiantes y colegas de ciencias económicas, es pegarnos un tiro en el pie. Es lo que diría mi abuela, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, definitivamente tenemos la oportunidad que nos vino a traer esta pandemia, tristísima, durísima, donde también recuperamos de alguna forma la lógica de lo colectivo y revalorizamos un montón de acciones y hábitos que entendíamos naturales y no le dábamos ningún valor, y ahora decís, cómo me gustaría darte un abrazo. Y no lo puedes hacer. ¿Por qué? Por nuestro propio accionar, por nuestro propio avasallamiento del otro, en todo sentido. Entonces ahí digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos a mirar o proponemos una nueva forma para que las cosas estén mejor? Te agrego a aquellas especies que vos decís, te agrego también todo lo que carece de vida, digamos, que no es materia orgánica, y que sin embargo es justamente la fuente de nuestra vida. Te agrego el agua, por ejemplo, te agrego el viento y toda la energía que eso significa, las rocas, los minerales, que hacen que nosotros tengamos la vida que tenemos, pero que también tienen su cara oscura en la explotación. Y además también, vos con muy justa razón decís, yo no puedo seguir educando con un programa que es del siglo pasado y aceptarlo así, sin más, y repetirlo acríticamente. Lo tengo que renovar, y lo tengo que renovar a comienzo de año otra vez, porque no solamente no es el mundo del siglo pasado, no es el mundo del año pasado. Este mundo es completamente diferente. Yo me encuentro replanteando las clases todo el tiempo, porque yo aludo, por ejemplo, a los ambientes saludables de trabajo, ¿no? Y los describo y todo lo demás. ¿Y ahora cuál es el ambiente saludable de trabajo? Y hablamos de los vínculos y de las relaciones y de las comunicaciones. ¿Cuál es? ¿De qué está dependiendo? Todo esto, y por supuesto que tocamos temas de violencia laboral y bueno, ahí podemos pasar por el coreano, ¿no? Byung-Chul Han, y hablar de la sociedad del hombre, la sociedad del rendimiento y el hombre del rendimiento, el ser humano del rendimiento, que lo que hace es esclavizarse a sí mismo. Y es terrible eso, o sea, necesitamos otros enfoques, pero necesitamos otros enfoques así, online. A medida que van pasando nuestros días va transformándose, 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 y nosotros necesitamos dar otra clase de herramientas, pero haberlas estudiado antes, incluso haberlas trabajado antes. Sería fantástico, digamos, esto que nosotros estamos de alguna manera compartiendo, que tiene que ver con el codiseño, la co-construcción de estas nuevas cuestiones que nos estamos planteando, debería hacerse en cada cosa que tocamos. Todas las cuestiones conceptuales, teóricas, tienen que ser marco para una realidad que cambió hace 8 meses, 9 meses en la Argentina. Y es otra sociedad completamente diferente, en donde la palabra miedo, por ejemplo, antes no estaba de esta forma y ahora ocupa las primeras planas. Veo gente que está paralizada, y está paralizada porque tiene miedo y no hay respuestas.
Entonces me parece que también dentro de la responsabilidad que tenemos cuando pensamos en la planificación y cuando pensamos en la administración que contiene la planificación, la estamos enfatizando, pero la contiene, y en la organización, en la implementación, en la evaluación de lo que vamos haciendo, en todas esas partes tiene que haber una cabeza crítica que esté replanteando, pero no como un sálvese quien pueda, y una situación que estamos viviendo ahora y que, bueno, a ver, tratemos de pasarla lo más rápido posible porque seguramente no, todo esto ya es una huella profunda, ya forma parte dentro de un rato de nuestra historia. Va a haber una generación y varias generaciones que atravesaron la pandemia, miraron para atrás los niños que empezaban el colegio, los niños que terminaban el colegio, los adolescentes, nuestros jóvenes que están recibiéndose. Dios mío, ¿cómo les impactó? Entonces, tenemos que modificar cosas, no podemos dejarlas quietas ahí donde están, porque ya no están ahí. Ir a buscarlas es una utopía, es una mentira y es una inconsciencia. Entonces es como, bueno, a ver qué está pasando cuando dicen esta nueva normalidad llegó para quedarse. Tampoco, no es que esta nueva normalidad llegó para quedarse simplemente, es que está en permanente cambio. No siento que haya nada que se quede, sino que está todo en movimiento. Y ese movimiento hay que plantearlo. Hay que saber que estamos haciendo otra cosa, que es distinta, que estamos viviendo situaciones que son diferentes de las que teníamos. Y también reubicar dónde están los valores. Si la persecución era la riqueza en forma permanente, el éxito, la competencia, el llegar antes que el otro y todo lo demás, ahora nos quedó demostrado que esto de llegar antes que el otro no nos lleva a ninguna parte. Y que además, la verdad, esta posibilidad de tener una capacidad material superior al resto, no nos hace mejores, nos hace más responsables. Y es esto lo que vos traés y enfatizás, la responsabilidad, ¿no? Pero es un poquito más que la responsabilidad social empresarial de la cual hablábamos, porque esto no es solo la empresa. No. Es el Estado, el ámbito público, las sociedades, las organizaciones de la comunidad. O sea, todo tiene que tejerse de otra manera, mirando a los ojos a los otros y mirando a los ojos a todo este planeta al que tenemos que cuidar porque es nuestra casa. Tal cual, Estelita. Mirá, yo cuando traía como dos datos de la realidad que tenían que ver más con una percepción social, una cuestión social, que era la pobreza, la riqueza, etcétera, todavía no te había traído algún dato vinculado con lo ambiental. Estamos viviendo, según plantean los científicos, una extinción masiva de especies, una nueva extinción masiva de especies. Estamos viviendo un proceso de calentamiento global. 2019 fue el año más caluroso de la historia de la humanidad desde que se tiene registro de eso. Julio de este año también, el mes más caluroso. Digo, están pasando cosas de verdad. Argentina está por llegar, solo en tiempo de pandemia, a 500.000 hectáreas arrasadas por los incendios. 500.000 hectáreas, o sea, 500.000 de hectáreas se perdieron de bosques nativos, de humedales, etc. Entonces están pasando cosas que nos llevan a pensar que no podemos seguir así. Mirá, tomando un poco lo que vos decías, yo siempre hago un planteo que esto, primero que el desarrollo sustentable como que es una lógica que ningún área de conocimiento se pueda apropiar, porque tenemos que estar todos adentro. Ese es un primer punto. El segundo punto, que nos acostumbraron a distinguir las ciencias en ciencias duras, como tu querida ingeniería, o las ciencias blandas sociales, donde económicas está ahí por ser social en el medio, pero no tan lejos de la dura porque tiene algo de matemática, pero
digamos, y vos tenés una división entre ciencias duras y ciencias blandas. Yo en esto me tomo el atrevimiento de plantear que estamos ante la posibilidad de trabajar y lo estamos haciendo sobre una ciencia viva, una ciencia que Claro. le estamos aportando y esta realidad está modificando todo el tiempo. Y esto nos da la posibilidad de hacer algo distinto, que es, miren que si esto no es un proceso colaborativo con todos adentro, es muy difícil que salga bien. Entonces, ahí tenés un segundo punto como distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y no estoy hablando prepandemia, porque incluso hay estudios que dicen que los jóvenes de ahora van a vivir entre 5 y 6 pandemias más como estas o peores. Por lo cual, digo, ni siquiera es una cuestión de ser optimista o pesimista, sino decir definitivamente algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente, porque estamos ante una realidad que nos está poniendo a prueba a todo momento. Entonces, en ese contexto, definitivamente, cuando uno piensa en administración sustentable, es la administración sustentable, como vos bien decías, en organizaciones privadas, en organizaciones públicas, en la sociedad civil, en la vida misma, diría mi primer profe de planeamiento a largo plazo. La realidad es que tenemos la necesidad de replantear y reformular esto, y les voy a decir algo: a los que no estudiamos economía no podemos usar, como yo digo siempre, la poción de Harry Potter, el encantamiento que dice Ceteris Paribus, y vamos a dejar todo quieto y vamos a mover una sola variable, porque en nuestra vida cotidiana eso no existe. Las variables están en movimiento y nada se puede parar para probar. Entonces tenemos que transformar esta lógica en el mientras vamos viviendo. Entonces, en ese sentido, yo voy a quitarle un poco de mi parte si se quiere, la cuestión más romántica que podría sonar, y les quiero decir a las empresas, les quiero decir a los gobiernos que el mejor negocio que podemos hacer es ser sustentable, por una cuestión pragmática. Ni siquiera en esto me voy a aferrar de los valores en los cuales creo, comulgo, pero creo que si hay algo que demostró el capitalismo es que siempre está presente, avanza, y si algo no se incorpora como una dimensión propia, se lo lleva puesto. Entonces, definitivamente creo que si logramos demostrar que la sustentabilidad es rentable, viene para quedarse. Si no, el capitalismo se va a ocupar de exterminarla, como lo ha hecho con otros conceptos que no le han cerrado. Y no lo planteo no me considero marxista ni nada, digo, me parece que lo que tenemos que hacer es tomar como dado un modelo, un sistema económico que es el que mejor ha funcionado según dice la historia, aunque tiene miles y millones de cuestionamientos, es el que predomina, y entonces creo que como de alguna forma transformarnos en virus que transformen para que el capitalismo tenga que upgradearse, que ser un poco mejor, que le lleguen los parches de seguridad que digan, no, flaco, ¿querés ganar plata? Ya no es torturando a la gente o destruyendo el planeta o avasallando todo lo que se te viene encima, tenés que empezar a respetar, porque eso te va a dar más rentabilidad. Y hay, digamos, claros ejemplos de que eso va en ese sentido. O sea, yo ya en esto ni siquiera me pongo exigente en si es por ética, por conveniencia o por rentabilidad. Yo lo que quiero es que las cosas se transformen. Y en ese sentido digo, ojo, mirá, si vos sos empresario, fíjate, porque ahora invertir en renovables te va a empezar a ser más rentable que invertir en combustibles fósiles. Si tenés ganas de llevar un nuevo emprendimiento, mira, hay un montón de pibes que nos están enseñando que al momento de consumir van a ser responsables y van a elegir cosas que no hacen pelota al ambiente. Así que fíjate que tenés un nicho hermoso de mercado para venderles cosas sustentables. Mirá que están midiendo tu huella, ¿eh? Mirá que tienen la capacidad de premiar o castigar al que no defienda esos valores que ellos sí tienen incorporados. Mirá que hay empresas, ¿viste esas empresas líderes? Las tope de gama, Mercado Libre, por ejemplo, por poner un nombre propio, puso una sección de productos sustentables. Yo no le voy a ir a preguntar a Galperín particularmente si lo hizo porque tiene unas convicciones y unos valores increíbles o porque le da plata. No me importa, yo creo que es más lo segundo, y sin juzgarlo, ¿eh? Digo, creo que Mercado Libre abre esa sección porque hace los estudios de mercado del caso y entiende que es rentable tener una sección de esas características.
no los voy a juzgar por eso. No voy a juzgar al presidente de BlackRock, ese fondo de inversión que nos tuvo contra las cuerdas en la renegociación de la deuda, porque su último discurso dijo que tenía que reconfigurar su portfolio hacia inversiones sostenibles que respeten la cuestión social o que respeten las cuestiones ambientales. No lo voy a juzgar. Lo van a hacer por plata, seguramente. Y ojalá que lo hagan, para que todo el resto de los fondos los acompañen, porque son líderes en el mercado que ellos controlan. Entonces, de alguna forma, creo que estamos entendiendo, y el mundo, o algunas buenas decisiones en el mundo nos están mostrando que hay una forma distinta de hacer las cosas y no por eso dejar de ganar plata, todo lo contrario. En ese contexto, las ciencias económicas las quiero ahí, primero, dándole opciones a este nuevo paradigma para demostrar que sí, que este es el camino. Perdón, Estelita. No, al contrario, perdón yo. Lo que estaba por decirte es que justamente una de las cosas fundamentales que uno tiene que tener presente para no caer en un discurso naif es que no se le puede pedir, y voy a hacer comillas, al malo que se vuelva bueno. Es decir, no se puede hacer eso. No se puede pedir a ese que tiene su mentalidad muy acomodada en ese beneficio propio y demás, sino que no lo haga. Me parece que lo que vos estás planteando es una cuestión estratégica. Y es como, ¿cómo hago para que que hasta este momento estuvo destruyendo, aniquilando, rompiendo y demás, incluso explotando, sobreexplotando y todo lo demás, deje de hacer eso sin, de alguna manera, dejar de sentirse atraído por los beneficios que le pueda traer desde el punto de vista material? Y creo que ese es el camino. O sea, como que lo que está bien se vuelva rentable para los que buscan rentabilidad, ¿no? Y riqueza. Que sostengan esa riqueza a mí no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que haya otros que están en inferioridad de condiciones cuando hay una abundancia que puede ser repartida entre todos. Pero yo tampoco fundo el cambio en la idea de que haya alguno que se va a volver ni bueno, ni considerado, ni consciente de golpe. Porque la verdad que no creo en eso. Y no pondría energía particularmente en esa cuestión. Sí me parece un espacio en donde hay que poner energía es en todo aquel que, tal cual lo que vos estás diciendo, en todo aquel que hace uso de esos productos, servicios, etcétera, que proveen esos otros que funcionan de esta manera. Entonces, ese que es el que tiene el poder de decidir con quién y tiene la posibilidad de exigir determinadas conductas y elige en este mundo que es tan amplio, creo que ese es el que tiene la manija de la cuestión. Y ese son nuestros estudiantes. Son nuestros estudiantes. Comparto. Y ratifico, pero a full lo que estás diciendo, y tienen intrínseco una sabiduría que mi generación, por lo menos de los de 40, no tuvimos, digamos, y estamos incorporando ahora, creo. Nuestros estudiantes tienen un espíritu crítico fabuloso. Están muy enojados con toda esta circunstancia. Yo lo veo repetido en el aula, las aulas nuestras son muy pobladas y lo que se da son diálogos que es de una altura muy grande. Y hay una indignación también muy grande. Yo apuesto a una juventud que es valiosísima y que tiene la posibilidad de hacer cosas distintas. Que creo que cuando lleguen a puestos de responsabilidad, si no lo están, también van a tener una mirada diferente. Pero además van a generar una conciencia o están incorporando una conciencia que impacta sobre su núcleo más próximo y se extiende un poco más.
Entonces son grandes replicadores de estas cosas. Nosotros en el aula tenemos un papel extraordinariamente importante, pero tenemos un papel importante siempre y cuando seamos referentes con nuestra conducta. Si nosotros estamos vociferando principios, normas, conductas, pero después en nuestra vida cotidiana no acompañamos, nuestro discurso es vacío. Y ese vacío, esa oquedad se escucha. Los estudiantes saben quién es honesto con lo que está diciendo. Entonces digo, lo que está ocurriendo en las aulas, así sean virtuales, así sean presenciales, es un espacio de alquimia pura, pero el alquimista tiene que ser muy coherente, porque la mentira, la deshonestidad, el interés propio, la conveniencia, la estafa moral, porque estoy diciendo una cosa y hago otra, se sabe, trasciende. Entonces, con más razón, ¿no? Los docentes tenemos una responsabilidad enorme de participar como corresponde en todo este proceso, de ser conscientes, de discutir entre nosotros todas estas ideas, lo que estamos haciendo ahora, que es una reunión de trabajo esto, es una circulación de saberes, hay cosas que vos sabés que yo no sé, hay cosas que yo sé, y ahí las movemos y entonces compartimos y nos enriquecemos mutuamente. Esto lo tendríamos que estar haciendo todo el tiempo. No quedarnos estancados y ni quedarnos tampoco presos de nuestro propio pensamiento monolítico, sino que aceptar que hay otras voces que dicen otras cosas y que pueden mirar las situaciones de diferentes aspectos. Entonces, enriquecer eso, ir con nuestro bagaje de cosas, volcar nuestra mochila delante, a los pies de nuestros estudiantes y mostrarles este trabajo de reconsideración de este mundo que tiene que estar hablando con otras lenguas, que tiene que estar moviendo otros criterios, porque el mundo no es el mismo, está muy modificado. Yo en lo personal jamás me imaginé estar atravesando una circunstancia como esta, pero debería haberlo pensado, porque si figura en las películas y en los libros de ciencia ficción, existe. Si en la cabeza de alguien está esto, estuvo alguna vez, es porque es posible que esté. Eso lo sabemos, nosotros estudiamos los escenarios en planeamiento y trabajamos con esto. Ese es un escenario posible, fue siempre un escenario probable, dentro de la teoría del caos, probable. Quién sabe, no había una ley que decía que esto determinísticamente iba a ocurrir, pero existía una probabilidad y se dio, y se dio. Y es una cachetada para todos los sistemas, para todas las maneras de mirar. No cabe duda, Marcelo, que hay que hacer un replanteo absoluto de estas cosas, pero minuciosamente. Cada palabra que decimos, cada idea que dejamos flotar y nuestra actitud. Nosotros somos el libro más importante que nuestros estudiantes leen. El más importante, porque nos observan, todo el tiempo nos observan y tenemos que ser coherentes. Sí, coincido 100%, Estelita. Y en esto quiero resaltar algo porque nobleza obliga. Así como creo que todavía tenemos como deuda pendiente la actualización de nuestro plan de estudio, la facultad hace unos años decidió invertir y potenciar esta idea y por eso me acompaña con muchísima decisión y me apoya. Por eso armamos el Centro de Desarrollo Sustentable, por eso, porque tomo esto que vos decís, digo, hay que ser consecuente, no es solamente, bueno, viene una charla estos pibes y bueno, y después se van y hacen lo que se les canta. La facultad apoyó, la facultad destinó un lugar, la facultad destina recursos, armamos de hecho una oficina sustentable con muebles recuperados de los talleres, o sea, con una idea de acompañamiento de todos los sectores de la facultad, obviamente
desde las autoridades, pero también desde el gremio no docente. O sea, y eso es donde vos te das cuenta que esto funciona porque es colaborativo. Y desde ahí yo ya me enorgullezco de todas las cosas que vamos produciendo, incluso sin haber dado una publicidad del centro. Ya contamos con más de 50 voluntarios trabajando en temas de investigación, de docencia, de extensión. Así como surgió esta investigación vinculada con la administración sustentable, hemos trabajado otras investigaciones, hemos generado publicaciones. Ahora va a estar incorporado en la página de la facultad para que todos los estudiantes puedan acceder a todo lo que se va produciendo en el buen sentido de la palabra. Y eso es gracias porque hay una consecuencia. Definitivamente la facultad, bueno, en cabeza del decano, pero también de muchos de los secretarios, ha entendido la necesidad de esta reformulación, de esta reconfiguración, de esta adaptación, de esta cuestión de estar a la altura de la realidad, de esa realidad tan cambiante y tan compleja, y de esta nueva incertidumbre y tan caótica, en el buen sentido de la palabra. Sí, en el buen sentido de la palabra, pero yo nunca me canso de pensar el caos como una instancia de inspiración según tus propias palabras, y la verdad que si hay algo que me sirve es todas las veces cuando en los intensivos venís a dar una clase y aprender, decís, pero ¿cómo viste 4, 5, 6, 7, 10 veces la clase? Aprendo en todos los tiros. Porque la generosidad del otro es eso. Y vos decís, ¿por qué aprendes en todos los tiros? Porque no todas las clases son iguales. Porque eso que vos pregonás diciendo, miren, hay que actualizarse, el mundo de este cuatrimestre va a ser distinto al del primer cuatrimestre 2021, y etcétera, lo reflejás en el momento en que das una clase. Y me parece que eso es inspirador y realmente siempre, bueno, vos lo sabés, digo, no es que quiero ser un profe chupamedias, pero siempre te admiré por esa capacidad de inspirar. Me parece que es nuestro mayor aporte. Y bueno, y en ese sentido hay que ser consecuente, y creo que definitivamente nosotros, y yo cuando hablo, por ejemplo, con los chicos de Jóvenes por el Clima, que son muy jovencitos, tienen 20 años, digo, cuenten con un viejito para ayudarlos. Yo soy 2 Jóvenes por el Clima, porque tengo 40, entonces 20 sumo por 2. Mi voto en la asamblea tiene que valer doble. Y el otro día tuve la posibilidad de charlar con un chico de 13 años, de Chicos por el Clima, y no sabes todo lo que aprendí, Estelita. Digo, claro que sí. La verdad es que los chicos están muy conscientes de la situación. Están muy, ¿cómo decirlo?, comprometidos con la necesidad de transformación, y eso les deriva también consecuencias. Digo, surge la ansiedad, surgen cuestiones que hasta los aterra, les genera un montón de emociones de las cuales, como vos bien dijiste, nosotros no éramos conscientes. Esto del miedo es un factor. Entonces, en ese sentido, me parece que la administración tiene que cambiar. Claro que tiene que cambiar. Y la administración pública también tiene que cambiar. Sí. Y hace poco hubo una manifestación de las autoridades nacionales planteando un plan de políticas ambientales. Y lo primero que me si querés que yo me dio mucha pena, porque ya hay cosas que a uno también, más allá de todo, es que no tengamos un plan, que uno pide un plan y te tiran 4 tiros al aire, o que te dan un PowerPoint. Entonces, me parece que el plan es eso, es sentémonos, definamos cuál es el futuro, entre todos. Si querés, esto cuando se habla del pacto social y demás, yo creo que tenemos esa obligación también. Definamos entre todos qué es lo que queremos. Porque yo no creo que a nadie le caiga simpática la situación, salvo el que, digamos, gana con esto, y no creo que sean tantos los que ganen con esta situación. Definámoslo y pongamos a trabajar en cómo lo vamos a alcanzar. Mantengamos visión, política pública de mediano a largo plazo, y avanti. Y en esto, yo lejos de ser un fundamentalista, creo que hay procesos que se tienen que llevar de transición. Me parece que es una buena palabra para entender que de hoy para mañana no vamos a cambiar, pero hoy tenemos que empezar a cambiar y tenemos que encarar esta transición. Y por eso, de alguna forma, me parece que este
un buen puntapié, digamos. Yo sé que hacer algunos replanteos de conceptos que están arraigadísimos es difícil, pero así como una vez con una autoridad de la ciudad discutí, me dijeron, este es un proceso que lleva 20 años, y mi respuesta fue, pero en algún momento tenés que empezar, porque si no es 20 años y esos 20 años no empiezan nunca. Entonces no te lleva 20, te lleva 500, o nunca lo lográs. Entonces, completamente. Definitivamente sí tenemos procesos por delante de largo plazo, y haciendo un poco de autobombo a nuestra querida materia, que uno dice, planeamiento a largo plazo. A veces cuando yo cuento que soy profe de planeamiento a largo plazo, hay dos posibilidades. Uno que me pregunta cuánto va a estar el dólar el año que viene, y el otro que se me ríe pensando que, no sé, trabajo para Steven Spielberg y hago efectos especiales, o trabajo en la ciencia ficción. Pero definitivamente creo que en estos procesos, que son largos, son de mediano y largo plazo, tenemos que empezar. Y un poco me parece que esta propuesta viene a generar esto, un poco de caos para poder empezar. Bienvenido al caos. Vos sabés cómo es eso. Es decir, la fuente de información, creatividad y vida. Bienvenido al caos. Necesitamos esa sacudida, necesitamos dar vuelta como una media nuestros pensamientos, ver el revés de las cosas, darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos, y no es así como una cuestión angelical y utópica. Es real y duele, y es muy cierta y es muy cruel. Así que no nos queda otra alternativa, Marcelo. Y nosotros estamos en puestos de responsabilidad. Nosotros estamos en los ojos de nuestros estudiantes y en los ojos de una sociedad que apuesta para que hagamos nosotros los cambios, esos cambios que entonces van a ser transitorios, porque van a durar un tiempo, pero el músculo del análisis, la reflexión, para poder cambiar con pertinencia, eso es un entrenamiento que nosotros tenemos que fomentar. No deberíamos tener repetidores obedientes de las cosas que nosotros digamos. Deberíamos tener interlocutores que nos interpelen todo el tiempo y que nos obliguen a pensar cada vez más alto, sabiendo positivamente que nuestro trabajo no es dejar respuestas, sino abrir preguntas. Que desde las preguntas y desde las dudas es desde donde se crece de verdad. Lo otro, siempre suelo decir que la certidumbre, si yo las tuviera, me podría despedir de este mundo, cerrar la tapita del cajón e irme, porque ya estaría terminada de hacer. Así que la curiosidad, el asombro y la angustia de saber y comprender me parece que son un buen motivo para seguir viviendo, ¿no? Bueno, Estelita, la verdad que te voy a decir, para mí siempre es un placer poder compartir cualquier instancia de intercambio con vos. Sabés no solo del enorme cariño que te tengo, sino también de la admiración. Y me parece que compartimos siempre una lógica de poder hacer algún aporte y poder inspirar a nuestros alumnos. Por lo cual agradezco a las autoridades de la facultad por la organización del evento. Espero que salga todo tal cual está planeado en esta nueva normalidad. Y bueno, de mi parte, solo gracias a ustedes que lo han visto, y a vos, Estelita, por haber compartido pantalla, literalmente. Compartido pantalla, sí. Bueno, Marcelo, gracias por las gracias, y me sumo a tu gratitud por la instancia, por la posibilidad, por el espacio. Y también deseo profundamente que lo que hayamos hecho hoy sea como tirar un montón de semillas al aire
Sabemos nosotros que tenemos muy buena tierra, muy buena receptividad en aquellos que escuchan, que están siempre abiertos y disponibles, así que yo tengo la enorme esperanza de que estos pensamientos den su fruto, y den su fruto desde lo concreto, desde los hechos, que es lo más interesante, no solamente el teorizar, que nos gusta, que nos entretiene, que nos divierte, que nos hace mantener activa nuestra inteligencia, sino desde los hechos concretos, que eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, obras son amores, y en este caso con más razón todavía. Así que, bueno, eso. Alegría de haber estado, placer de haber compartido, y ganas de que se multiplique y que sea como un ventarrón de aire fresco, como dije al comienzo, esa inteligencia especial tuya y ese movimiento continuo que tenés, y esa insatisfacción, esa incomodidad que bendigo profundamente, porque es lo que realmente puede traer el cambio. Bueno, besos. Voy a cerrar con un chivo. ¿Ah? Voy a cerrar con Bien. un chivo, ya que estoy, cierro con un chivo. Para todos los Dale. que les interese el tema, para todos los que se quieran sumar, el Centro de Desarrollo Sustentable tiene un espacio físico ahí en el patio Uriburu que claramente ahora no estamos pudiendo aprovechar. Se va a abrir en las distintas instancias web de la Facu, y si no, me contactan. Estamos trabajando, estamos haciendo un montón de cosas, proyectos de investigación, estamos pensando cosas de docencia, cursos, etcétera, mismo de extensión, en muchísimos temas muy relacionados con nuestras carreras, que van desde la economía verde, economía circular, información estratégica ambiental, administración sustentable, reportes de sostenibilidad, bueno, y un montón de otros que no me acuerdo ahora, pero la idea de hacer ese centro es que sea un centro de todos, estudiantes, graduados, profes, que estén interesados. Están las puertas abiertas y nos encanta que se sumen a participar. Así que Hermoso. aprovecho con el cierre. Bien, bien, perfecto, me encantó. Ese es el capítulo que sigue, entonces. Así será. Bueno, yo doy besos, como suelo hacer, así que besos a todos, muchas gracias, muchísimas gracias por Muchas toda esta gracias. oportunidad. Gracias, Estelita. Gracias, Marcelo, por estar. Gracias, gracias.